Invitados acompañándonos una mañana más en Argentina en Vivo para ver cómo y qué tipo de alcance tienen estas decisiones económicas tan importantes que se ha tomado, ¿no? Que ha tomado el Ejecutivo acompañado de las cámaras, ¿no? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Yo creo que una de las decisiones fundamentales también de las modificaciones que se han realizado son la segmentación de los derechos de exportación, de las llamadas retenciones, que genera un elemento bastante interesante, bastante importante en términos de, por un lado, diferenciar, ¿sí?, a los productores. O sea, hay que tener en cuenta que las retenciones es una política de administración del comercio exterior que es difícil de segmentar originalmente, porque en realidad la paga el exportador, ¿sí? Es un impuesto o un recargo que en realidad lo paga el exportador y no el productor, pero se ideó la forma de que se devuelva ese derecho de exportación a los pequeños productores, pequeños y medianos productores de los distintos cultivos, ¿sí? O sea, se puede segmentar, hay una posibilidad que sea esa, ¿no? La de segmentar. Sí, exacto. Sí, eso se va a hacer. De hecho, se ha estipulado las escalas para los productores de menos de 600 toneladas de prácticamente todos los cultivos. En el caso del maíz, hasta 1.200 toneladas anuales, se le devuelve el 100% de los derechos de exportación. Bien. Sí, yo remarcaría, más allá de la especificidad de cada medida, el nombre de la ley. A veces queda un poco borrado. Sí, porque como es tan larga y abarca tanto, le decimos la mega ley, pero es verdad que es muy interesante. Es Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia económica. Clarísimo. Juntamente con esta ley, el jueves bajó la tasa de interés de referencia 5 puntos, va a continuar bajando y es muy importante porque era quizás una de las variables que detonaba toda la economía. Entonces, junto a esa medida del Banco Central, de un nuevo Banco Central, está la medida de las retenciones con la segmentación que comentaba Juan. El tema de la deuda. Se habilitó para negociar la deuda, que en este caso implicaría el no pago de capital e intereses. No está especificado ahí, se está hablando de quizás 4 años, no 2 años. Sí, eso está habilitado el presidente, ¿no? A negociar directamente. Ahora, yo lo definíamos hoy con Ale, esto es una herramienta, ¿no? Una ley siempre es una herramienta. Y hay mucho acá de discrecional para el presidente, digo, esto que tanto se discutió ayer, tanto en diputados como en senadores, los superpoderes, los recontra superpoderes. Parecía que todos le ponían un traje de Superman a Alberto Fernández. Esta herramienta... Esta ley, esta herramienta, en manos de Alberto Fernández tiene un significado y en manos de Mauricio Macri podría haber tenido otro. Sí, porque el gobierno en manos de Alberto Fernández es una cosa y en manos de Macri es otra. Cada uno elegirá lo que más le guste, pero lo de la discrecionalidad también en un punto se vio, por ejemplo, se discutió mucho estos días con la modificación de la suspensión, mejor dicho, de la ley de movilidad jubilatoria y los aumentos de emergencia, los bonos de emergencia que es otro. Es que es raro que un presidente pueda, por decreto, decretar aumentos para los jubilados, por decreto aumentar aumentos para empleados públicos, para empleados privados. O sea, suena raro, digamos, insisto, esto es una cuestión de fe. Sí, esto es una cuestión de fe, uno confía en que Alberto Fernández la va a utilizar bien, digamos. Sí, en principio, digamos, vamos a ver qué pasa en marzo, que es donde se va a dar el aumento por decreto, digamos, y ahí vamos a ver, digamos, se puede comparar qué hubiera pasado si se aplica la fórmula de actualización de la ley. Sin embargo, el inicio es auspicioso porque lo que hay concreto es un bono de 5.000 pesos en 2 meses, o sea, 10.000 pesos en 2 meses, que eso implica un 35% de aumento para los que venían cobrando la mínima. El tema es la clase, exactamente, que es para la mínima. Hasta 19.000. Exactamente. ¿No? ¿Por qué hasta 19.000? ¿Qué opinás al respecto? Habría que ver los números finos. La verdad que obviamente me parece que no es un monto muy elevado, 19.000. Lo que pasa es que es una ley de emergencia, justamente. Claro. Obviamente no resuelve el problema de fondo. Ningún jubilado con 19.000 pesos puede estar tranquilo, va a ir bien, pero pasar de 14 a 19... Que quedan exentos de... Yo te hago un agregado. Hay una medida que es la canasta alimentaria básica. Y medicamentos. Claro, entonces ese punto, fijémonos que está centrado en el tema de que el modelo anterior que privilegiaba la economía especulativa sobre la economía real, dejó un tendal de pobres
e indigente, gente que no tiene para comer en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Es lógico que se haga discrecional y que la discrecionalidad sea, esta es la prioridad, esta es la prioridad. Fíjense que en el gobierno anterior la prioridad fue la toma de deuda para fuga de divisas, no pasó por el Congreso, ¿no? Entonces, ayer Mayans, el senador, le contestaba a otro senador diciéndole con respecto a lo de los superpoderes, que qué superpoderes tenía Macri en su gobierno, que era el Fondo Monetario Internacional, que tenía que tomar decisiones en función a lo que le decía el Fondo Monetario Internacional. Me pareció muy inteligente la respuesta de Mayans. Para él una especie de Robin. Digo, Batman era el Fondo Monetario y él era Robin. Era Robin, claro, porque hablan de los superpoderes que puede tener ahora el problema de esta ley sobre Alberto Fernández, pero en realidad lo que le decía Mayans era esto. Bueno, había otro superpoder que era el Fondo Monetario Internacional, que ahora queda clara una negociación, siempre y cuando la Argentina tenga su funcionamiento económico accesible, ¿no?, para poder pagar esa deuda. Sí, además, durante el gobierno de Macri, especialmente durante los primeros meses, más allá de los superpoderes, fue un gobierno que gobernó a base de decretos, incluso en términos jurídicos bastante cuestionable. Porque se anuló la ley de medios por decreto, que es una ley, quiso meter no dos jueces en la Corte Suprema por decreto. Con lo cual, en un sentido es mucho más sano en términos institucionales y democráticos que esto se plantea en el Congreso, se plantea el debate en diputados, en senadores. Bueno, como se está haciendo, se debata, de forma apresurada fue el gran cuestionamiento de los diputados y senadores de la oposición. ¿Cómo se resuelve este agujero de ozono que es la caja previsional? O sea, ¿por dónde ven ustedes que va a salir la cuestión esta? Digamos, porque la Colo les preguntaba a ustedes recién, o les planteaba, va a haber 2 aumentos que va a decidir por decreto el presidente, 180 días de suspensión de la norma. O sea, ¿imaginan que se van a planchar las altas y se van a elevar las mínimas? Hay una serie de medidas que se están dando. Cuando uno analiza el paquete, es un paquete coherente. Por ejemplo, en el caso de las pymes, que son las grandes empleadoras, emplean el 75% de la mano de obra, se están generando una serie de cuotas para la deuda, para sus deudas, y en principio por 6 meses no se harían contribuciones patronales, con lo cual se pueden dar aumentos de salario sin generar un costo para la pequeña y mediana empresa. En la medida que la economía real empieza a funcionar, estamos hablando de salarios bajos, hablamos de 19.000, estamos hablando de comida, eso se recupera en buena medida por vía del IVA. Claro. Entonces, para tener una caja previsional sana, tiene que funcionar la economía real. Esto apunta a que también se empiece a financiar insisto con el agujero de ozono, digamos, que es el que a mí me importa, el de los jubilados, porque nadie se ocupa de los jubilados. De la clase media todos estamos preocupados, a ver si no, que bate el parche, pero después de los jubilados... Creo que en términos de la situación... Por ahí porque estoy muy cerca, por eso me preocupa. No, está bien. En términos de la situación de los jubilados, creo que hay varias medidas que se están tomando. Por un lado, el bono, ¿sí?, que eleva el piso de las jubilaciones. Insisto, no es un aumento, es un bono, pero en los hechos nadie va a cobrar menos de 19.000 pesos, antes eran 14, en los hechos es una elevación del piso. Pero además hay otras cuestiones. Primero, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, que impacta mucho en la canasta de los jubilados. Eso te quería preguntar. Entonces, además, hay una reducción del precio de los medicamentos acordada del 8%. Hay que ver si se cumple igual, Hay que ver si se cumple. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque los laboratorios no son en el pecho, precisamente, los laboratorios. Hay que ver. De cualquier forma, hay una voluntad, pareciera que hay una voluntad de empezar también a controlar los precios. Se está poniendo en marcha, digamos, todavía no salió, pero se está reactivando el Hace 10 días que está el gobierno, digo, hay que también tener un poco de paciencia. Por un lado es la elevación de los ingresos, pero también intentar controlar todo lo que son los gastos y, digamos, la canasta de los jubilados, ¿no? ¿Cómo ves la negociación con las energéticas por el tema tarifario? Otro hueso duro de roer. Sí. Para mí no hay negociación, látigo. Porque eso es fundamental porque, digamos, los tarifazos fue feroz, sobre todo para todas las empresas y el comercio, los destrozó. Ni hablar los hogares, pero digamos, destrozó la economía. ¿Cómo ves ahí el debate? Y mi pregunta es, ¿sirve un congelamiento de tarifas por 6 meses luego, cuando se establece un monto
Porque lo que vivimos en esta época con Macri, cuando hubo congelamientos del combustible, luego te Después aumentaba un disparo tremendo. ¿Sirve un congelamiento? Mira, yo creo que la voluntad que planteó el gobierno es, en términos generales, no ir hacia un congelamiento. En este caso sí, pero por una cuestión de emergencia, ¿sí? hasta poder rediscutir una fórmula de actualización o un mecanismo de actualización que sea razonable, que haya tarifas razonables, ¿sí? Porque además es muy difícil congelar con una inflación a los niveles que está hoy, congelarlo de manera indefinida, en muy poco tiempo van a ser monedas. Pero hay al mismo tiempo que genere la posibilidad de las empresas y que genere la posibilidad que el Estado exija a las empresas inversiones para poder incrementar la capacidad. Básicamente, corríjame, básicamente lo que se habló es de desdolarizar las tarifas. Claro. Los contratos, Claro. los de gas están 100% dolarizados. Exactamente. Se están desandando todas las medidas principales, la estructura neoliberal que dejó el gobierno anterior. E incluso, parece un detalle, pero en realidad, cuando uno dice se suspendió la ley de movilidad jubilatoria, yo sinceramente agregaría algo, se suspendió la ley de movilidad jubilatoria que reducía sistemáticamente la jubilación. Sí, pero en este caso iba a haber un aumento muy grande porque estaba regido por el 70% de la inflación, así que el martillazo que era para la caja del ANSES, un tipo que gana 120.000 mangos, que recibe un aumento y lo lleva a casi 200.000 mangos, era un martillazo duro, digamos. ¿Quieren que los invito a escuchar a Claudio Moroni? Si quieren, compartimos, que estuvo en Minuto 1 hablando sobre el Consejo Económico y la continuidad de paritarias, a ver qué decía, y lo seguimos conversando aquí en la mesa. Se está trabajando en un proyecto de ley donde va a haber un Consejo Económico Institucional muy institucionalizado, al modelo de los, dichos términos simples, al modelo de los consejos económicos sociales de la posguerra europea, que dieron muchos resultados. Hay ejemplos maravillosos de cómo funcionan esos consejos, y probablemente hasta que esa ley salga, ese consejo empiece a funcionar, vamos a trabajar de un modo más informal, como hemos empezado ya a trabajar. O sea, la convocatoria ayer a la CGT y a las dos CTA ha sido una muestra de que vamos a empezar a trabajar dialogando, aun cuando no tengamos la figura institucional. Nosotros analizamos el tema de cómo quedó el mapa salarial en Argentina por sectores. Hay sectores que han podido más o menos seguir la inflación, hay sectores que no lo han seguido tan bien, y hay sectores que han quedado francamente hundidos. Exacto. Entonces, y con poca capacidad de negociación. Entonces, lo que hacemos no es suspender, al contrario, le estamos fijando un piso a la negociación salarial. Vamos a establecer un valor, que lo discutiremos con los sectores la semana que viene, que va a actuar como piso de la negociación salarial. Las paritarias se mantienen. Lo único que el incremento que fijemos para esos periodos tendrá un valor mínimo, que va a ser el que fije el Poder Ejecutivo. Si negocian un valor superior, absorberá este mínimo que fija el Poder Ejecutivo. En ningún momento no hay una palabra en la ley que permita suponer que la intención es suspender la negociación colectiva. Bien, Eso ahí es está, importante. clarísimo No va a haber cómo va a techo ser el tampoco. tema de la negociación de paritarias. Claro, es fundamental porque el gran cuestionamiento que siempre se le hizo al gobierno de Cristina era que ponía techo. Él acá está diciendo va a haber un mínimo, una base. ¿Lo ven positivo? Sí, es positivo. De cualquier forma, muchas veces el techo es más político, ¿no? Hay gremios que son clave, que una vez que fijan una negociación, un monto, digamos, la actualización paritario, derrama hacia otros sectores, es una suerte de techo virtual, ¿sí? Aunque no es un techo legal, digamos, obviamente no se puede... camioneros, sin ir más lejos. Estamos hablando de camioneros, digamos. Entonces lo que cierra camioneros en algún sentido es lo que marca la pauta. Lo que marca la pauta. Pero de cualquier forma me parece que es muy buena la medida y en algún sentido también es parecido a lo que pasa con los jubilados, ¿no? En el sentido de establecer un nuevo mínimo y a partir de ahí comenzar, bueno, en el caso de los trabajadores, la negociación paritaria, que va a tomar un tiempo. ¿Vuelve la paritaria nacional docente? Justo iba a preguntarle lo mismo. Ya arrancó. Ya se estableció que va a volver, lo había dicho Alberto Fernández en la campaña, lo dijo Trota, ya flamante ministro de Educación. Y todo lo que estamos hablando, perdón, la insistencia, vuelvo a decir, es una ley de solidaridad social, eso es lo primero que aparece, reactivación productiva, después en el marco de la emergencia pública. Lo que se está hablando es de prioridades, en el marco de que quedó un país destrozado por la aplicación de políticas neoliberales. Entonces, es correcto decir... Hay gente que no tiene para comer,
Esa es la prioridad, está en el nombre de la ley. Igual está bien que el lunes haya un ajuste en el tema, o por lo menos una revisión de las jubilaciones de privilegio, ¿no? Eso iba a Porque la comentar. solidaridad tiene que ser de todos. Claro. No Puede solamente, ser, no que- solamente algunos mortales y otros que creen que andan por encima Bueno, como pero si ya fueran quedó claro ángeles. que lo iban a tratar. No lo iban a no, tratar no hasta lo que iban a salió tratar. todo. Bueno, pero él No puso un tuit que si quieren lo claro, revisamos. no, pero Hay un digo, tuit anoche, ayer a la tarde. anoche lo aclara, Ayer a la porque tarde. hubo muchas quejas porque Claro. las jubilaciones de privilegio son los jueces, Y que van a los seguir teniendo el funcionarios. tema de movilidad. Diplomáticos. Ahí hubo un problema que es que hay todo un sistema, hay regímenes especiales, Claro, profesionales, todos los regímenes incluso de algunos Sí, trabajadores, sí, Los los docentes. Los científicos, luz y científicos. fuerza, fuerza de seguridad, y entonces en su momento se movilizaron, Sí. hace pocos días digo, para pedir que no se suspenda la movilidad en estos casos, se accedió, pero se accedió al conjunto de Yo los no Claro. quiero que le saquen el 82% a los docentes, pero sí Claro. quiero que terminen con las jubilaciones aberrantes privilegio. de los jueces. Lógico. Digo. Claro. Digo, por eso esa es la vergüenza. Digo, la solidaridad, tomando Ahí tus está. palabras, debe ser general. Otro Pero me sector parece que que no está vamos a alcanzado. revisar los tuits de Alberto Fernández, del presidente, que hacíamos referencia recién y que tiene que ver con este acomodo y también a nivel comunicacional. Es todo tanto lo que hay que hacer en estos 10 días. No. A veces se le critica la cuestión comunicativa que está teniendo el gobierno con respecto a todas las decisiones que va tomando, pero también hay que entender que es mucho todo es mucho. Y en 10 días, definitiva, Ale, 10 en días. 10 días, la verdad es que cuando dicen, bueno, pero está comunicando mal, y bueno, se comunica como también se puede dentro de la catástrofe que tomaron hace tan solo, como bien dice Mariano, 10 días. Con el propósito de garantizar la igualdad, dice el Twitter oficial del presidente de la Nación, Alberto Fernández, he decidido, que puede preguntar, ¿por qué tuitea desde su tuit personal y no sobre uno de presidencia? Porque tiene ganas. Porque sí me gusta igual. He Porque se le decidido antoja. ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio. Entre paréntesis, Poder Judicial y Cuerpo Diplomático, que tengo entendido son las jubilaciones más altas, ¿no? El promedio es de 335.000 Por en eso, el caso de los Pero diplomáticos. imagínate si un diplomático cobra 330.000 mangos. Le clavas aplican una movilidad No, de- le aplican en la fórmula Macri. Claro. La Macri pasa a ganar 480.000 mangos. Claro. Digo, es Una un pregunta disparate, que yo quería ¿entendés? hacerle a los dos es si opinan que hay algún sector que debería haber estado alcanzado por esta nueva ley y que no fue alcanzado. Por ejemplo, los bancos, digo, no siempre están por fuera, digo, se aplicaron retenciones al campo, incentivos a las pymes, bueno, las vos decís que mineras. no se Claro, aplicó al Mirá, sistema. ¿consideran que está faltando, digamos, también ajustar por otro Mirá, lado? financiero. En primer lugar, Buena la lugar, pregunta. bajó la tasa de referencia. Sí. Sí, pero la bajaron los Sí, bancos. el Banco Central. Fue una medida del Banco Central que debieron tomar los bancos. Claro. Por eso. Entonces, eso ya es muy importante. Los bancos, fundamentalmente, hacen dinero con la diferencia de tasa activa y de tasa pasiva. Hay un flamante ministro, un flamante presidente del Banco Central y esos temas se van a ver. No puede ser la cantidad de dinero que ganan los bancos en desmedro de la economía real. Ahora está bajando el costo financiero, tiene que bajar el costo financiero para cortar con la especulación financiera y para poder generar crédito para la producción. Porque fueron los más beneficiados en el gobierno de Mauricio Macri y con ellos, digamos, nunca se avanza en nada. Lo mismo con las tarjetas de crédito que cobran una tasa usuraria si vos pagás el mínimo. Digo, nunca hay medidas de control hacia ese Igual sector. es muy interesante lo que planteas porque durante el gobierno de Macri los bancos han sido uno de los actores más beneficiados. Sin embargo, el rol que bien explicaba Pablo, el rol de intermediación financiera, que es el verdadero rol que debieran cumplir, casi no se cumplía. Es decir, la actividad de intermediación financiera era muy reducida porque obviamente nadie podía acceder al crédito y en realidad toda la ganancia de los bancos, bueno, toda no, pero gran parte de la ganancia de los bancos Era para ellos. No, era sobre la base de prestarle al Estado mediante las LEVAC en su momento, después las LELIC y LELIC. demás. Eso es lo que se está modificando, un primer paso es la baja de la tasa de interés y que los bancos vuelvan a cumplir un rol de intermediación financiera. También hay que ver qué se va a hacer en términos de... quizás, no sé, hay que ver si se va a discutir algún tipo de medidas, especialmente vinculadas a la reducción fuerte de tasas o directamente tasas subsidiadas para sectores productivos. Esa para era pymes. una de las promesas de Alberto de campaña, digamos, de dónde cuando le preguntaban, ¿dónde vas a sacar la plata para hacer todo lo que está diciendo? Dice, voy a sacársela a los bancos. Así que bueno, también yo por lo menos digo, le doy crédito, insisto, 10 días de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, una mega ley
que cada vez que digo Megaley me suena Marley, ya lo dije, pero se me trastocan los cables. Pero digo, una Megaley que involucra un montón de cuestiones, pero faltan otras, como dice la Colo. Así es. Me parece- Bueno, es importante... Ah, perdón. Perdón. Sí. No, me parece que es importante, por lo que estabas diciendo, este no es un plan económico. Esta es la primera ley que marca el rumbo del nuevo gobierno. Exactamente. Esto es, vamos para el otro lado. Vamos para Ah, este lado. Claro. Eso es esta ley que tiene Es esa... una hoja de ruta, digamos. No, además, el presidente ya planteó Sí, que sí. va a extender las sesiones extraordinarias durante todo el Todo verano. enero van a Claro. tener que trabajar. No, me hasta parece febrero muy también, bien. inclusive. Chicos, los tengo que despedir. Juan Pablo, muchísimas